Ella no solo lo humilló delante de todos, lo que hizo fue confirmarle algo que él ya creía en secreto, que no era suficiente, que nunca lo sería. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible? ¿Alguna vez alguien con poder te trató como si no valieras nada? Como si tu existencia fuera un error que todos debían tolerar. Esa noche, en un teatro lleno de luces, cámaras y celebridades, Mateo sintió exactamente eso. No fue solo la humillación, fue la confirmación de una mentira que había creído durante años, que su voz no importaba, que su talento era una ilusión, que él simplemente no merecía ser visto. Mateo llevaba 3 años trabajando como asistente de escenario para Valentina Cortés, una de las cantantes más famosas del país. Ella tenía todo: fama, fortuna, una voz entrenada en las mejores academias de Europa. Y él solo tenía un trapeador, una lista interminable de tareas y un sueño que había enterrado hacía tanto tiempo que ya ni siquiera dolía recordarlo. O eso creía, porque esa noche, cuando Valentina lo señaló con su dedo perfectamente manicurado, cuando sonrió con esa crueldad disfrazada de humor, cuando dijo en voz alta para que todos escucharan: «A ver, Mateo, ya que siempre estás ahí mirando, ¿por qué no cantas tú? Total, si es tan fácil como parece». Algo dentro de él se rompió. No fue rabia, no fue valentía, fue algo mucho más profundo. Fue el eco de una herida que nunca había sanado, la misma herida que lo había hecho renunciar a todo lo que amaba, la misma que lo mantenía escondido, pequeño, invisible. El público comenzó a reírse, no con maldad, simplemente riéndose, porque para ellos Mateo no era más que parte del mobiliario, un empleado, alguien que carga cajas, que ajusta micrófonos, que limpia derrames de champán después de las fiestas. Nadie esperaba nada de él. Y quizás por eso, lo que sucedió en los siguientes segundos dejó a todos sin palabras. Pero antes de revelarte lo que pasó, necesitas entender quién era realmente Mateo, porque lo que parecía un simple empleado invisible escondía un pasado que nadie conocía y una verdad que estaba a punto de explotar. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, deja un comentario aquí abajo, porque esta historia también es tuya. Mateo no siempre fue invisible. Hubo un tiempo en que su nombre significaba algo. Hubo un tiempo en que su voz era lo único que importaba. Mateo Ruiz tenía 32 años cuando todo esto sucedió, pero si lo hubieras visto caminando por los pasillos del Teatro Nacional, encorvado, con la mirada baja, cargando cajas de utilería, habrías pensado que era mucho mayor. El peso de la invisibilidad envejece. Vivía solo en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, sin familia cercana, sin amigos reales. Solo compañeros de trabajo que lo saludaban con cortesía vacía y una rutina que se repetía día tras día como una sentencia. Llegar temprano, preparar el escenario, asegurarse de que todo estuviera perfecto para Valentina, escuchar sus quejas, aguantar sus desprecios, recoger todo después del show, volver a casa, dormir, repetir, pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que Mateo había sido diferente, muy diferente. A los 17 años, Mateo Ruiz había ganado el Premio Nacional de Canto Juvenil. Su voz era descrita por los críticos como un milagro de la naturaleza, pura, poderosa, emotiva, una voz que podía hacer llorar a una sala entera con una sola nota sostenida. Las academias de música de todo el continente lo querían, le ofrecieron becas completas, contratos discográficos, un futuro brillante que parecía inevitable. Su padre, don Roberto, un hombre sencillo que trabajaba como mecánico, lloraba cada vez que escuchaba a su hijo cantar: «Mateo, mi hijo, tú vas a llevar nuestra voz a donde yo nunca pude llegar.
vas a hacer que el mundo nos escuche. Y Mateo lo creía, hasta que todo se derrumbó. 3 meses antes de que Mateo viajara a la capital para comenzar sus estudios en la academia más prestigiosa del país, don Roberto sufrió un accidente en el taller, una negligencia de la empresa, una pieza mal instalada, un descuido que le costó la vida. La familia quedó devastada y en deuda. Los gastos del funeral, las facturas médicas del hospital, la lucha legal que nunca prosperó. Todo cayó sobre los hombros de Mateo y su madre. Mateo tenía 2 opciones: seguir su sueño y dejar a su madre sola, hundiéndose en deudas, o sacrificarlo todo. Él eligió quedarse. Rechazó la beca, rechazó los contratos y con el tiempo dejó de cantar por completo, porque cada vez que abría la boca para soltar una nota, escuchaba la voz de su padre y el dolor era insoportable. Perdonar es difícil cuando la persona que te falló ya no está aquí para escuchar tu perdón. Mateo nunca perdonó a su padre por morirse, nunca perdonó a la empresa por la negligencia, nunca perdonó a Dios por permitir que todo se desmoronara y, sobre todo, nunca se perdonó a sí mismo por renunciar. Con el tiempo, la música se convirtió en su enemigo. Trabajar en un teatro, rodeado de ella, era su forma de castigarse, de recordarse cada día que había sido un cobarde. Valentina Cortés no sabía nada de esto. Para ella, Mateo era solo un empleado más, útil, obediente, insignificante. Ella tenía todo lo que Mateo había perdido: éxito, reconocimiento, una carrera construida con técnica impecable y conexiones perfectas. Pero había algo que Valentina nunca tuvo, algo que no se puede comprar ni entrenar, algo que Mateo llevaba enterrado tan profundo que él mismo había olvidado que lo tenía. Y esa noche, delante de 500 personas, ese algo estaba a punto de despertar, porque a veces la humillación no te destruye, te obliga a recordar quién realmente eres. ¿Alguna vez renunciaste a algo que amabas por las personas que querías? Cuéntamelo en los comentarios. El Teatro Nacional estaba completamente lleno. No era un concierto común. Era un evento benéfico de alto perfil, organizado por la Fundación Esperanza, para recaudar fondos para niños en hospitales. Políticos, empresarios, celebridades, todos estaban ahí. Las cámaras de 3 canales de televisión cubrían el evento en vivo. Valentina Cortés era la estrella principal de la noche. Había ensayado durante semanas. Su vestido era una creación exclusiva de un diseñador italiano. Su maquillaje, perfecto. Su presencia, imponente. Mateo, como siempre, estaba detrás del escenario, verificando cables, ajustando luces, asegurándose de que todo estuviera listo para que ella brillara. Esa era su función, hacer que otros brillaran mientras él permanecía en la oscuridad. El evento comenzó con discursos emotivos, luego presentaciones musicales de artistas invitados. Todo iba según lo planeado, hasta que llegó el turno de Valentina. Ella subió al escenario con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años. El público aplaudió, las cámaras se enfocaron y comenzó a cantar, pero algo estaba mal. Su voz sonaba tensa, forzada. Las notas altas que normalmente dominaba con facilidad no salían, se quebraban, se perdían en el aire como pájaros heridos. Mateo lo notó de inmediato. Él sabía reconocer cuando alguien estaba luchando con su voz. Valentina intentó disimular. Sonrió más, gesticuló más, pero cualquiera con oído entrenado podía escucharlo. Estaba fallando. Terminó la canción entre aplausos educados. No el tipo de ovación que ella esperaba, no la reacción que su ego necesitaba. Y entonces cometió el error que cambiaría todo. En lugar de agradecer y retirarse con gracia, Valentina decidió improvisar. Tomó el micrófono,
Sonrió hacia el público y dijo con esa falsa humildad que usan las personas inseguras: «Ay, disculpen, parece que hoy mi voz no está cooperando. Saben, cantar es tan difícil. No cualquiera puede hacerlo bien». Risas corteses del público. Y entonces sus ojos se posaron en Mateo, que estaba justo al costado del escenario, sosteniendo un cable enrollado. Valentina lo señaló. «Miren, ahí está mi querido Mateo. Él siempre está ahí, observando, escuchando. Seguro ya aprendió a cantar solo de verme, ¿verdad?». Más risas, esta vez un poco más crueles. Mateo sintió cómo la sangre se le subía a la cara. Valentina continuó, caminando hacia él con el micrófono en la mano. «Ven, Mateo, ya que todos estamos aquí aprendiendo que cantar es difícil, ¿por qué no nos muestras cómo lo harías tú? Total, si es tan fácil como parece desde afuera». El público comenzó a aplaudir, no por apoyo, por curiosidad morbosa. Mateo negó con la cabeza, intentando retroceder, pero Valentina ya lo había agarrado del brazo. Ya lo estaba arrastrando hacia el centro del escenario. Las luces lo golpearon como puños, 500 pares de ojos clavados en él. 3 cámaras de televisión transmitiéndolo en vivo a miles de hogares, y Valentina extendiendo el micrófono hacia él con esa sonrisa falsa, esperando que se humillara públicamente para salvar su propio orgullo herido. Mateo tomó el micrófono. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, y por un momento, por un terrible y eterno momento, consideró simplemente huir, dejar caer el micrófono, correr fuera del escenario, renunciar, desaparecer, porque eso era lo que había hecho durante 15 años, huir de su propia voz. Pero entonces algo cambió. Quizás fue la rabia, quizás fue el cansancio de vivir invisible, quizás fue la voz de su padre resonando en su memoria. «Mateo, mi hijo, tú vas a llevar nuestra voz a donde yo nunca pude llegar». Mateo cerró los ojos, respiró profundo y abrió la boca. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos dejó a todos en shock absoluto, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar eso. ¿Alguna vez te obligaron a hacer algo que te aterraba? Comenta aquí abajo. Antes de revelarte lo que salió de la boca de Mateo, necesitas entender de dónde venía esa voz. Porque no era solo una voz, era una historia de dolor, sacrificio y promesas rotas. Mateo creció en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Su casa era pequeña, con paredes delgadas que dejaban pasar el frío en invierno y el calor sofocante en verano. Pero siempre estaba llena de música. Su padre, don Roberto, no tenía educación formal en música. Nunca había tomado una clase de canto, pero tenía algo que no se puede enseñar, un alma que necesitaba expresarse a través de las canciones. Cada domingo, después de trabajar toda la semana en el taller mecánico, don Roberto sacaba su guitarra vieja y cantaba canciones de su tierra natal, boleros, rancheras, baladas que hablaban de amor, pérdida y esperanza. Mateo crecía escuchando esa voz ronca pero honesta, y desde muy pequeño comenzó a imitarlo. A los 8 años, Mateo ya cantaba en la iglesia del barrio. A los 12 ganó su primer concurso escolar. A los 15, un productor musical lo escuchó por casualidad en una feria local y quedó impactado. Este chico tiene un don que se ve una vez en una generación. Don Roberto lloraba cada vez que alguien elogiaba a su hijo, no de tristeza, de orgullo, de esperanza, porque don Roberto sabía lo que era tener un sueño enterrado. Él había querido ser cantante profesional cuando era joven, pero la pobreza, las responsabilidades familiares y la falta de oportunidades lo habían obligado a conformarse con cantar solo en su sala los domingos. Pero Mateo iba a ser diferente. «Hijo, tú vas a hacer lo que yo nunca pude, vas a llevar nuestra voz al mundo entero.
Y cuando cantes, yo estaré ahí contigo, siempre. Esas palabras se grabaron en el corazón de Mateo como un pacto sagrado. Estudió, practicó hasta que su garganta sangraba. Rechazó invitaciones de amigos, fiestas, noviazgos. Todo lo sacrificó por la música. Y funcionó. A los 17 años, Mateo Ruiz no solo ganó el Premio Nacional de Canto Juvenil, destrozó a la competencia. Los jueces no podían creer lo que escuchaban. Una voz tan pura, tan emotiva, tan técnicamente perfecta, viniendo de un chico de un barrio olvidado. Las ofertas llegaron como lluvia. La Academia Nacional de Bellas Artes le ofreció una beca completa. Un sello discográfico independiente quería firmar un contrato. Un productor de renombre internacional incluso mencionó la posibilidad de llevarlo a grabar a Miami. Don Roberto organizó una pequeña fiesta en la casa. Invitó a todos los vecinos. Lloró de alegría. Abrazó a su hijo y le susurró: «Lo lograste, mi hijo. Lo lograste». Mateo debía viajar a la capital en 3 meses para comenzar su entrenamiento formal. Todo estaba listo. Todo estaba perfecto. Hasta que el destino decidió destrozarlo todo. El accidente ocurrió un martes por la tarde. Don Roberto estaba trabajando bajo un auto en el taller cuando una pieza del elevador hidráulico se soltó. La empresa había ignorado las advertencias de mantenimiento durante meses. Era solo cuestión de tiempo. El auto cayó. Don Roberto murió instantáneamente. Mateo recibió la llamada mientras ensayaba en la iglesia. Corrió al hospital, pero ya era tarde. Lo único que pudo hacer fue sostener la mano fría de su padre y llorar hasta quedarse sin voz. Literalmente. Durante 2 semanas, Mateo no pudo emitir un solo sonido. Su garganta se cerró por el trauma emocional. Cuando finalmente recuperó su voz física, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más profundo, la razón por la que cantaba. Porque cada canción había sido para su padre. Cada nota había sido una promesa de cumplir el sueño que su padre no pudo alcanzar. Y ahora su padre ya no estaba ahí para escucharlo. La familia quedó en ruinas. La empresa se negó a pagar compensación. Los abogados eran demasiado caros. Las deudas comenzaron a acumularse. La madre de Mateo, doña Elena, intentaba mantenerse fuerte, pero estaba quebrada por dentro. Y Mateo tuvo que decidir. Rechazó la beca, rechazó los contratos. Consiguió trabajos humildes para ayudar a pagar las deudas. Su madre le suplicó que no lo hiciera. Tu padre hubiera querido que siguieras adelante, que cumplieras el sueño. Pero Mateo no podía, porque cada vez que intentaba cantar, sentía la culpa desgarrándolo por dentro. Culpa por estar vivo cuando su padre estaba muerto. Culpa por tener un futuro cuando su padre ya no tenía ninguno. Culpa por sentir en lo más oscuro de su corazón que su padre lo había abandonado justo cuando más lo necesitaba. Y esa culpa, esa rabia silenciosa, lo había perseguido durante 15 años, hasta esa noche, hasta ese momento en el escenario, cuando finalmente no tuvo más opción que enfrentarla. Porque a veces el perdón no viene cuando estás listo, viene cuando ya no puedes seguir huyendo. ¿Alguna vez has cargado una culpa que no era realmente tuya? Comenta aquí. Mateo estaba parado en el centro del escenario. 500 personas esperaban. Las cámaras transmitían en vivo. Y él tenía 2 opciones: huir o enfrentar 15 años de silencio autoimpuesto. El micrófono temblaba en su mano. Las luces del escenario eran tan intensas que apenas podía ver las caras del público. Solo sombras, siluetas borrosas, expectativa flotando en el aire como humo denso. Valentina estaba a su lado, con esa sonrisa condescendiente, esperando que él balbuceara algo patético, que confirmara frente a todos que él era exactamente lo que ella pensaba, un don nadie. Pero Mateo no estaba pensando en ella,
No estaba pensando en el público, no estaba pensando en las cámaras, estaba pensando en su padre. Cerró los ojos y de inmediato los recuerdos lo golpearon como olas violentas. Su padre cantando en la sala un domingo por la tarde, con la guitarra desafinada y la voz llena de amor. Su padre abrazándolo después de ganar el premio nacional, llorando como un niño, susurrando: «Lo sabía, hijo, siempre lo supe». Su padre en el ataúd, con las manos cruzadas sobre el pecho, frío, silencioso, inmóvil. Mateo apretó los ojos con más fuerza, intentando bloquear las imágenes. Pero no podía, porque durante 15 años había huido de esto. Había enterrado su voz para no tener que enfrentar el dolor. Había aceptado la invisibilidad porque era más fácil que recordar quién había sido. Y ahora estaba atrapado en un escenario, bajo luces implacables, con un micrófono en la mano y ningún lugar donde esconderse. Su respiración se aceleró, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sintió náuseas, sintió pánico, sintió ganas de dejar caer el micrófono y correr. Pero entonces, una voz, no desde afuera, desde adentro, la voz de su padre, no era real, lo sabía, era un recuerdo, una memoria grabada tan profundamente en su alma que nunca podría borrarse, pero la escuchó, clara como el día. «Mateo, mi hijo, no tengas miedo, tu voz no es tuya, es nuestra, y el mundo necesita escucharla». Mateo abrió los ojos. Las lágrimas brotaban sin control, pero ya no le importaba. Miró hacia el vacío del teatro, hacia las luces cegadoras, y por un segundo, por un pequeño y frágil segundo, dejó de huir, dejó de esconderse, dejó de cargar la culpa, porque finalmente entendió algo que había negado durante 15 años. Su padre no lo había abandonado. Él se había abandonado a sí mismo. Había usado la muerte de su padre como excusa para enterrar su propio sueño. Había convertido el dolor en una cárcel. Había elegido la invisibilidad porque era más seguro que arriesgarse a brillar y fallar. Pero esa noche, frente a todos esos ojos expectantes, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida: dejar de huir. Respiró profundo, levantó el micrófono hasta sus labios y comenzó a cantar. Pero no eligió una canción cualquiera. Eligió la última canción que su padre le había enseñado, la que nunca había podido volver a cantar, la que contenía todo el dolor, todo el amor, toda la promesa rota. La primera nota salió temblorosa, quebrada, vulnerable, como si su voz estuviera despertando después de años de hibernación forzada. Algunas personas en el público intercambiaron miradas confundidas. Valentina sonrió, pensando que estaba a punto de presenciar un desastre público que la redimiría de su propia actuación mediocre. Pero entonces, la segunda nota llegó, y esta vez fue diferente, más fuerte, más clara, más real. Mateo abrió los ojos mientras cantaba, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su voz ya no temblaba. Se elevaba, se expandía, llenaba cada rincón del teatro con una emoción tan pura, tan honesta, tan devastadoramente hermosa, que era imposible no sentirla. Y entonces sucedió. El público se quedó completamente en silencio, no el silencio incómodo de la vergüenza ajena, el silencio sagrado de quienes están presenciando algo extraordinario, porque no estaban escuchando solo a un hombre cantar, estaban escuchando a un alma liberándose, estaban escuchando 15 años de dolor convirtiéndose en belleza, estaban escuchando el perdón manifestándose en forma de música, y todos, absolutamente todos, sabían que estaban presenciando algo que jamás olvidarían.
Mateo cantaba con los ojos cerrados, con las lágrimas cayendo, con el corazón completamente abierto. Y por primera vez en 15 años se sintió libre. Pero lo que sucedió después, lo que sucedió cuando terminó esa canción, fue algo que nadie en ese teatro esperaba. ¿Alguna vez has sentido que estás huyendo de ti mismo? Déjamelo saber en los comentarios. La última nota se sostuvo en el aire, pura, perfecta, devastadora, y cuando finalmente se desvaneció, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo abrió los ojos lentamente. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, pero podía distinguir las formas del público frente a él. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por un momento terrible, Mateo pensó que había cometido un error, que había expuesto su alma frente a todos y ellos simplemente no lo entendían, que seguía siendo invisible. Pero entonces, una persona comenzó a aplaudir. Al principio era tímido, inseguro. Luego otra persona se unió, y otra, y otra. Y de repente, como una ola que rompe contra la costa, todo el teatro estalló en aplausos. No eran aplausos educados, no eran aplausos de cortesía. Eran aplausos viscerales, desesperados, catárticos. Personas se ponían de pie, algunas lloraban abiertamente, otras se abrazaban entre sí, conmovidas por algo que no podían explicar con palabras, porque lo que acababan de presenciar no era una simple canción, era una resurrección. Mateo se quedó paralizado en el centro del escenario, con el micrófono todavía en su mano temblorosa, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los aplausos continuaban, crecían, se multiplicaban. Alguien en la tercera fila gritó, ¡bravo! Otros se unieron al grito. Las cámaras de televisión enfocaban su rostro, capturando cada lágrima, cada expresión de asombro, cada segundo de esa transformación imposible. Y entonces Mateo giró la cabeza hacia su izquierda, hacia donde estaba Valentina, y lo que vio en su rostro lo dejó sin palabras. Valentina Cortés, la famosa cantante, la mujer que había construido su carrera sobre técnica impecable y conexiones perfectas, estaba completamente pálida. Su sonrisa condescendiente había desaparecido. Sus ojos estaban abiertos de par en par, no con admiración, con miedo, porque en ese momento ella entendió algo que la destrozó por dentro. Todo lo que ella había logrado con años de entrenamiento, dinero y estrategia. Mateo lo tenía naturalmente, y lo había escondido todo este tiempo. Ella había pasado años perfeccionando su técnica, pagando a los mejores maestros, comprando su camino hacia el estrellato, pero nunca había podido comprar lo que Mateo tenía, algo que no se puede entrenar, algo que no se puede fabricar, verdad, vulnerabilidad, un alma que canta porque no tiene otra opción. Valentina retrocedió un paso, casi tropezando con su propio vestido de diseñador. Intentó aplaudir, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía juntarlas. Y por primera vez en su vida, Valentina Cortés se sintió pequeña, insignificante, invisible. Pero la verdadera revelación aún estaba por venir. Mientras los aplausos continuaban, una figura se levantó en la quinta fila. Era un hombre mayor, de cabello gris, vestido con un traje elegante pero discreto. Mateo no lo reconoció al principio, pero cuando el hombre comenzó a caminar hacia el escenario, con lágrimas corriendo por su rostro, algo en sus ojos, algo en la forma en que se movía, le resultó extrañamente familiar. El hombre subió al escenario, ignorando el protocolo, ignorando a los guardias de seguridad que intentaron detenerlo. Se acercó directamente a Mateo, y cuando habló, su voz era ronca, quebrada por la emoción. Mateo, Mateo Ruiz. ¿Eres tú? Mateo parpadeó, confundido. Yo, sí, pero ¿quién?
El hombre se llevó una mano al pecho, intentando calmarse. Soy Alejandro Rivas, director de la Academia Nacional de Bellas Artes. El corazón de Mateo se detuvo. La misma academia que le había ofrecido la beca hace 15 años. La misma beca que había rechazado. Alejandro continuó, con la voz quebrándose. Te hemos estado buscando durante años, después de que desapareciste, después de que rechazaste la beca sin explicación. Intentamos encontrarte, pero era como si te hubieras borrado del mapa. Mateo no podía hablar. Alejandro dio un paso más cerca. Mateo, no sé qué pasó, no sé por qué te escondiste, pero lo que acabas de hacer aquí, lo que acabas de mostrar, es exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Mateo. No puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte los 15 años que perdiste, pero puedo ofrecerte algo ahora mismo. El teatro entero estaba en silencio nuevamente. Todos escuchaban. La academia todavía te quiere. La beca todavía es tuya. Y no solo eso, tengo contactos en todas las grandes casas discográficas de Latinoamérica. Después de lo que acabas de hacer, te garantizo que todos van a querer trabajar contigo. Mateo sintió que sus piernas temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Alejandro sonrió con tristeza, porque a veces el talento necesita tiempo para madurar. A veces el dolor es el precio que pagamos por la autenticidad. Y tú, Mateo, tú acabas de mostrarle al mundo lo que significa cantar con el alma. Extendió su mano. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de esconderte? Mateo miró esa mano extendida, y por primera vez en 15 años, tuvo que decidir si estaba listo para perdonarse a sí mismo, para perdonar a su padre, para dejar ir la culpa y finalmente vivir. ¿Alguna vez has recibido una segunda oportunidad cuando ya no esperabas nada? Cuéntamelo. La mano de Alejandro seguía extendida, esperando, y todo el teatro contenía la respiración, porque todos sabían que esta no era solo una decisión profesional, era una decisión de vida o muerte emocional. Mateo miró esa mano como si fuera un puente colgante sobre un abismo. Un paso hacia adelante significaba dejar atrás 15 años de castigo autoimpuesto. Significaba aceptar que su padre hubiera querido que viviera, no que se enterrara vivo. Significaba perdonar. Pero el perdón, el verdadero perdón, es aterrador, porque perdonar significa soltar el control, significa dejar de usar el dolor como excusa, significa arriesgarse a ser feliz de nuevo y perder todo otra vez. Mateo sintió el peso de todas esas emociones aplastándolo, pero entonces algo extraño sucedió. En medio del silencio del teatro, en medio de los 500 pares de ojos clavados en él, en medio de las cámaras transmitiendo cada segundo, Mateo escuchó algo, no con sus oídos, con su corazón, la voz de su padre, no la voz del recuerdo, no la voz de la culpa, sino la voz del amor. Hijo, suelta, ya es tiempo. Yo nunca te abandoné, siempre estuve aquí, en cada nota que no cantaste, en cada sueño que enterraste, esperando a que estuvieras listo para perdonarte. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Mateo levantó la vista hacia el techo del teatro, como si pudiera ver más allá de las luces, más allá del escenario, más allá del mundo físico, y susurró, tan bajo que solo él podía escucharlo. Perdóname, papá, por alejarme, por esconderme, por olvidar quién soy. Y entonces, con las manos todavía temblando, extendió su mano y estrechó la de Alejandro. El teatro estalló nuevamente en aplausos, pero esta vez los aplausos tenían un significado diferente. No era solo por la canción, era por lo que acababan de presenciar.
la resurrección de un hombre, el momento exacto en que alguien decide vivir de nuevo. Alejandro lo abrazó y Mateo se permitió llorar en el hombro de un extraño que, de alguna forma, entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tomó el micrófono. Damas y caballeros, lo que acabamos de presenciar aquí no es solo una actuación excepcional, es un recordatorio de que el talento verdadero no puede ser enterrado, puede esconderse, puede dormir, pero nunca muere. Hizo una pausa mirando directamente a Mateo. Mateo Ruiz desapareció hace 15 años del mundo de la música, pero esta noche ha regresado, y les prometo que este no es el final de su historia, es apenas el comienzo. Los aplausos continuaron, pero Mateo ya no estaba enfocado en eso. Estaba mirando hacia el fondo del teatro, hacia las puertas de salida, hacia la vida que había dejado de vivir, y por primera vez en años, sintió esperanza. Pero entonces algo inesperado sucedió. Valentina Cortés, que había estado paralizada todo este tiempo en el costado del escenario, finalmente reaccionó. No con gracia, no con humildad, con desesperación. Tomó otro micrófono y se acercó rápidamente. «Esperen, esperen, todos, por favor». Su voz sonaba forzada, tensa. Yo quiero decir algo». El público la miró con curiosidad. Valentina intentó sonreír, pero era evidente que estaba luchando internamente. «Mateo, lo que acabas de hacer fue hermoso, y yo quiero disculparme». Mateo la miró sorprendido. «No tenía idea de que fueras». Valentina se detuvo, incapaz de terminar la frase, porque la verdad era demasiado dolorosa para admitir en público que ella había subestimado completamente a alguien que resultó ser mejor que ella, que su ego la había cegado, que su crueldad había nacido de su propia inseguridad. Mateo la miró a los ojos y por un momento vio algo que nunca había visto en ella antes: vulnerabilidad, miedo, humanidad. Y entonces Mateo hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, no con amargura, no con venganza, con compasión. «Valentina, gracias. Gracias por empujarme al escenario esta noche, porque si no lo hubieras hecho, yo hubiera seguido escondiéndome para siempre». Hizo una pausa. A veces, las personas más difíciles en nuestras vidas son las que nos obligan a enfrentar quiénes realmente somos. Valentina parpadeó sorprendida. No era lo que esperaba escuchar. Y en ese momento, algo en ella también comenzó a quebrarse. No su ego, algo más profundo. La armadura que había construido durante años para protegerse de sus propias inseguridades. Porque a veces, presenciar la transformación de alguien más nos obliga a confrontar nuestra propia necesidad de transformación. Las cámaras capturaron todo: el abrazo entre Mateo y Alejandro, las lágrimas de Valentina, que intentaba disimular pero no podía, el público, todavía de pie, aplaudiendo no solo por una canción, sino por algo mucho más grande, la prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, de que el talento enterrado puede resucitar, de que el perdón no es debilidad, es el acto más valiente que existe. Mateo salió del escenario esa noche como un hombre diferente. No porque tuviera una oferta de la academia, no porque tuviera una segunda oportunidad profesional, sino porque finalmente, después de 15 años, se había perdonado a sí mismo, y esa era la verdadera transformación. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sucedió en las semanas siguientes cambiaría no solo la vida de Mateo, sino la de miles de personas que vieron ese video. ¿Alguna vez presenciaste la transformación de alguien y eso te cambió también? Déjalo en los comentarios. Lo que sucedió esa noche en el Teatro Nacional no se quedó en el teatro. Se convirtió en algo mucho más grande,
mucho más poderoso, mucho más transformador. Al día siguiente, el video de la actuación de Mateo estaba en todas partes, no solo en los canales de televisión que habían transmitido el evento en vivo, en redes sociales, en blogs, en grupos de WhatsApp, en conversaciones de oficina, en mesas familiares. El video se compartió millones de veces en menos de 48 horas, pero lo más extraordinario no era el número de vistas, era lo que las personas escribían en los comentarios. Miles y miles de comentarios de personas que veían en Mateo su propia historia. Llevo 10 años trabajando en un empleo que odio porque tengo miedo de intentar lo que realmente amo. Este video me hizo llorar durante 1 hora. Renuncié a mi sueño de ser escritora cuando mi padre murió. Llevo 20 años sin escribir una sola palabra. Después de ver esto, anoche escribí 10 páginas. Mi hijo tiene un talento increíble para el arte, pero yo lo obligué a estudiar medicina porque pensé que era más seguro. Hoy voy a hablar con él y pedirle perdón. No es solo una canción, es una liberación colectiva. Las lágrimas de Mateo en ese escenario se habían convertido en un espejo donde millones de personas veían reflejados sus propios sueños enterrados, sus propias culpas silenciosas, sus propios perdones pendientes. Y algo comenzó a suceder, algo que nadie podía haber predicho, un movimiento. Personas comenzaron a compartir sus propias historias de talentos abandonados, de sueños sacrificados, de voces silenciadas, artistas que habían dejado de pintar, músicos que habían vendido sus instrumentos, escritores que habían quemado sus manuscritos, bailarines que habían olvidado cómo se sentía moverse libremente. Todos comenzaron a regresar, a intentar de nuevo, a perdonarse, y lo llamaron el efecto Mateo. No porque Mateo les hubiera dicho qué hacer, sino porque les había mostrado que era posible, que nunca es demasiado tarde, que el talento no tiene fecha de expiración, que el perdón no es un acto único, sino un proceso que comienza con una decisión. Pero mientras el mundo celebraba, Mateo enfrentaba su propia tormenta interna. 3 días después del evento, Mateo estaba sentado en su pequeño apartamento, solo, en silencio, con una decisión que tomar. Sobre la mesa había 2 cosas: un contrato de la Academia Nacional de Bellas Artes, una beca completa, acceso a los mejores maestros del continente, conexiones con productores internacionales y una foto vieja de su padre, tomada el día que ganó el Premio Nacional hace 15 años. Mateo miraba ambas cosas, alternando entre una y otra, porque aceptar ese contrato significaba algo más que retomar su carrera. Significaba enfrentar todo lo que había evitado durante 15 años. Significaba volver a los escenarios una y otra vez, sin la protección de la invisibilidad. Significaba arriesgarse al fracaso, al rechazo, a la pérdida. Significaba vivir completamente expuesto, y eso lo aterraba. Tomó la foto de su padre con manos temblorosas. Pasó sus dedos sobre el rostro sonriente de don Roberto. «Papá, no sé si puedo hacer esto. No sé si soy lo suficientemente fuerte». Su voz se quebró. «Todos piensan que ya lo superé, que esa noche en el teatro lo resolvió todo. Pero la verdad es que todavía tengo miedo. Miedo de intentar y fallar. Miedo de que tú no estés ahí para verme. Miedo de que todo esto sea solo un momento y luego vuelva a ser nadie». Las lágrimas cayeron sobre el vidrio del marco. Y entonces, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «¿Hola?» Una voz femenina, suave pero firme. «¿Mateo Ruiz?» «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Carmen. No me conoces, pero yo estuve en el teatro esa noche». Mateo se enderezó. «Vi tu actuación y necesitaba llamarte para decirte algo».
Hubo una pausa. Yo estaba ahí porque mi hija de 15 años había intentado quitarse la vida 2 semanas antes. Ella es una pianista increíble, pero después de ser rechazada de una audición importante, se convenció de que no valía nada. La voz de Carmen se quebró. Llevaba días sin hablarme, sin comer, sin querer vivir. Pero esa noche la obligué a venir al evento benéfico porque pensé que salir de la casa le haría bien. Cuando tú cantaste, cuando vi cómo llorabas en ese escenario, miré a mi hija y ella también estaba llorando, por primera vez en semanas. Cuando llegamos a casa, ella se sentó al piano y tocó durante 3 horas. Y cuando terminó, me abrazó y me dijo: «Mamá, creo que quiero intentarlo de nuevo». Carmen hizo una pausa, respirando profundo. «Mateo, no sé si tú entiendes lo que hiciste esa noche. No solo cantaste, le salvaste la vida a mi hija». Mateo no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Carmen continuó: «Sé que probablemente estás asustado. Sé que probablemente dudas si debes seguir adelante, pero necesitaba que supieras que tu voz, tu dolor convertido en belleza, tiene el poder de salvar vidas, de darle esperanza a las personas que ya no la tienen. Así que, por favor, no te escondas de nuevo. El mundo necesita tu voz. Mi hija necesita tu voz. Todos los que están luchando en silencio necesitan saber que es posible volver a levantarse». La llamada terminó. Mateo se quedó sentado, con el teléfono todavía en la mano, procesando lo que acababa de escuchar, y entonces, con manos temblorosas, tomó el contrato de la academia y lo firmó, no porque ya no tuviera miedo, sino porque finalmente entendió algo fundamental. El valor no es la ausencia de miedo, es decidir actuar a pesar del miedo. Es entender que tu don no es solo para ti, es para todos los que necesitan saber que es posible volver a empezar. Esa noche, Mateo subió una foto a sus redes sociales. Era la foto de su padre junto al contrato firmado y escribió: «Papá, lo voy a hacer, no porque sea fácil, no porque no tenga miedo, sino porque finalmente entendí que mi voz nunca fue solo mía, es nuestra. Y el mundo merece escucharla. Te amo, y te perdono, y me perdono. Hoy comienzo de nuevo». El post recibió millones de interacciones, pero lo más importante no fueron los números, fue lo que sucedió en los corazones de todos los que lo leyeron, porque ese día, miles de personas también decidieron comenzar de nuevo, decidieron perdonar, decidieron intentar, decidieron vivir, y todo comenzó con un hombre que tuvo el valor de llorar en público, de ser vulnerable, de transformar su dolor en algo hermoso. ¿Hay algo que necesitas perdonarte? ¿Hay un sueño que dejaste morir? Compártelo en los comentarios, porque tu historia también importa. 6 meses después, la vida de Mateo había cambiado completamente, pero no de la forma que todos esperaban. Mateo no se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana, no firmó contratos millonarios con discográficas internacionales, no apareció en portadas de revistas como el fenómeno viral que conquistó al mundo, porque Mateo eligió un camino diferente, un camino más lento, más profundo, más auténtico. Aceptó la beca de la Academia Nacional de Bellas Artes y comenzó a estudiar formalmente por primera vez en su vida adulta. Trabajó con maestros que pulieron su técnica sin destruir su esencia. Aprendió teoría musical, respiración avanzada, control vocal, pero sobre todo, aprendió a cantar sin cargar culpa, a usar su voz como un instrumento de sanación, no solo de expresión. Y mientras estudiaba, comenzó a hacer algo que nadie le pidió, pero que sentía que debía hacer: visitar hospitales, específicamente las salas de oncología pediátrica,
Cada semana, Mateo llegaba con su guitarra y cantaba para niños que luchaban contra el cáncer. No cobraba, no lo publicitaba, no buscaba reconocimiento. Simplemente cantaba para niños que necesitaban esperanza, para padres que necesitaban un momento de paz en medio de la tormenta, para almas cansadas que necesitaban recordar que la belleza todavía existe, incluso en los lugares más oscuros. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños respondían a su música de una forma que los médicos no podían explicar. Algunos que llevaban días sin sonreír, sonreían. Algunos que se habían rendido, volvían a intentar. Una enfermera le dijo una vez: «No sé qué tiene tu voz, Mateo, pero cuando cantas, es como si el dolor se detuviera por un momento, como si la esperanza regresara». Mateo entendió entonces algo fundamental. Su dolor no había sido en vano. Su sufrimiento no había sido un desperdicio. Todo lo que había vivido, cada lágrima, cada noche de soledad, cada año de silencio, lo había preparado para esto, para usar su voz no solo como entretenimiento, sino como medicina, como puente entre el dolor y la esperanza. Y entonces, una tarde de abril, algo inesperado sucedió. Mateo estaba cantando en la sala de pediatría del Hospital Central cuando notó a una mujer mayor parada en la puerta. Ella lo observaba con lágrimas en los ojos, sin atreverse a entrar. Cuando Mateo terminó la canción, se acercó a ella. «Señora, ¿está bien?». La mujer lo miró, y Mateo sintió algo familiar en sus ojos. Tú eres Mateo Ruiz, ¿verdad?» «Sí, señora». Ella respiró profundo, intentando controlar sus emociones. Yo conocí a tu padre». El corazón de Mateo se detuvo. «¿Qué?». «Roberto Ruiz. Trabajamos juntos hace muchos años, antes de que él se mudara al taller mecánico. Yo siempre supe que él tenía un hijo con un don especial. Él hablaba de ti constantemente». Mateo no podía moverse. La mujer continuó: «Cuando vi el video de tu actuación en el teatro hace 6 meses, supe inmediatamente que eras tú, y necesitaba encontrarte, porque hay algo que tu padre me pidió antes de morir, y nunca pude cumplir». Sacó un sobre arrugado de su bolso. «Tu padre me dio esto 2 días antes del accidente. Me pidió que te lo entregara el día que cumplieras 18 años, pero cuando fui a buscarte, ya te habías ido. Desapareciste y nunca pude encontrarte». Extendió el sobre con manos temblorosas. «Esto es tuyo, Mateo. Siempre lo fue». Mateo tomó el sobre, sintiendo que sus manos no le pertenecían. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano con la letra irregular pero cariñosa de su padre, y comenzó a leer: «Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya cumpliste 18 años y estás a punto de comenzar tu gran aventura en la capital. O tal vez no, tal vez algo salió mal, tal vez yo ya no estoy ahí contigo. Tal vez tuviste que tomar decisiones difíciles que yo nunca quise que tomaras. Hijo, hay algo que necesito que sepas. Mi sueño nunca fue ser cantante famoso. Mi sueño siempre fue verte a ti cantar. Cada nota que yo canté en nuestra sala los domingos no era para mí. Era para ti, para mostrarte que la música no es solo sonido, es el lenguaje del alma. Y si algo me pasara antes de verte triunfar, necesito que entiendas esto. No te quedes esperándome. No entierres tu voz conmigo, porque tu voz no es tuya, hijo. Es de todos los que necesitan escuchar que la belleza existe, que la esperanza es real, que el amor trasciende la muerte. Si algún día sientes que me fallaste, quiero que recuerdes esto. Ya me hiciste el hombre más orgulloso del mundo el día que cantaste tu primera nota. Todo lo demás es regalo. Canta, hijo, canta por ti, canta por mí, canta por todos los que olvidaron cómo hacerlo
Y cuando cantes, yo estaré ahí, en cada nota, en cada pausa, en cada respiración, porque el amor verdadero no se va, solo cambia de forma. Te amo, mi hijo, siempre, papá. Mateo terminó de leer la carta con el rostro completamente mojado por las lágrimas. La mujer lo abrazó y él se permitió llorar en los brazos de una extraña que, de alguna forma, le había traído el último mensaje de su padre. Cuando finalmente se separaron, Mateo susurró: «Él lo sabía, sabía que algo iba a pasar y me estaba preparando». La mujer asintió. «Tu padre era un hombre sabio y estoy segura de que donde quiera que esté, está increíblemente orgulloso de ti». Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó cerca de su corazón. «Gracias, gracias por no rendirse, por encontrarme». Esa noche, Mateo regresó a su apartamento, pero por primera vez en 15 años no se sintió solo, porque finalmente entendió que su padre nunca lo había abandonado, que el amor trasciende la muerte, que los sueños no se heredan, se cumplen a través de nosotros. Y al día siguiente, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Alejandro, el director de la academia. «Quiero crear un programa gratuito para jóvenes talentosos de bajos recursos que han tenido que abandonar sus sueños por circunstancias difíciles. Quiero que tengan lo que yo no tuve, una segunda oportunidad sin sacrificar a sus familias». Alejandro guardó silencio por un momento y luego dijo algo que Mateo nunca olvidaría. «Mateo, eso es exactamente lo que tu padre hubiera querido, y cuentes con todo mi apoyo». 6 meses después, el programa Voces que Regresan había dado becas completas a 50 jóvenes. Mateo no solo les enseñaba técnica vocal, les enseñaba a perdonarse, a soltar la culpa, a transformar el dolor en belleza, a entender que sus voces importaban, y uno por uno esos jóvenes comenzaron a florecer, a sanar, a vivir, porque Mateo finalmente entendió la verdad. Su propósito nunca fue ser famoso, fue ser un puente entre el dolor y la esperanza, entre el silencio y la voz, entre la muerte y la resurrección. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay un sueño que necesitas recuperar? Este es tu momento. Cuéntamelo en los comentarios. Mateo había encontrado algo más valioso que cualquier fama o reconocimiento. Finalmente comprendió que su viaje no se trataba de ser una estrella, sino de ser una fuente de luz para los demás. La transformación que buscaba, más que en el mundo de la música, estaba dentro de él. Ya sabía que, cuando alguien encuentra su verdadero propósito, el mundo a su alrededor comienza a transformarse de manera inesperada. Su música, que antes era solo una forma de escapar, ahora se convertía en una verdadera herramienta de sanación, tocando vidas, reavivando esperanzas y ofreciendo consuelo. Mientras el programa Voces que Regresan crecía, Mateo sentía una satisfacción indescriptible. Miraba a los jóvenes a su alrededor y veía en ellos el reflejo de sí mismo. Ellos, que antes se veían como invisibles, ahora estaban siendo vistos. Sus voces, que antes estaban ahogadas por el sufrimiento, ahora encontraban espacio. Estaban aprendiendo a transformar su propio dolor en belleza. Así es como se cierra el ciclo, pensaba Mateo. No se trata de lo que hacemos por nosotros mismos, sino del impacto que causamos en la vida de los demás. Eso es lo que realmente importa. En cada historia de superación, en cada lágrima de agradecimiento, Mateo veía el reflejo del legado de su padre. Sabía que su padre nunca lo había dejado, que siempre estaría con él, en cada nota que cantara, en cada paso que diera en su camino. Y en el fondo, sabía que su misión recién comenzaba. Su verdadera vocación no era ser el nombre que todos reconocieran, era ser la voz que los demás necesitaban escuchar. Ahora entendía, más que nunca,
que su voz no era suya, era de todos. Ahora, con el programa establecido, con los jóvenes prosperando y con un nuevo sentido de paz en el corazón, Mateo miraba hacia el futuro con la certeza de que, aunque las sombras de la vida sean profundas, siempre hay una luz por descubrir. Y esa luz la compartía con los demás, un canto a la vez. Mateo finalmente encontró su verdadero propósito en la vida. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba de fama o reconocimiento, sino de usar su talento para sanar a los demás. El impacto que causó en la vida de aquellos que lo escucharon y la transformación que trajo a los jóvenes del programa Voces que Regresan son las verdaderas recompensas de su viaje. ¿Ya has descubierto cuál es tu verdadero propósito? ¿Estás listo para seguir tu camino, aunque sea diferente a lo que imaginabas? Déjalo en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a otros a buscar la transformación en sus propias vidas. Con esto, la historia de Mateo llega a su fin, pero el mensaje de curación y transformación continúa. Si sientes que hay algo que necesitas perdonar en tu vida, o si hay un sueño que aún necesitas recuperar, este es el momento. No dejes para mañana lo que puede sanar tu alma hoy. Y para continuar tu viaje de autodescubrimiento y superación, no olvides revisar nuestro ebook 30 Mañanas de Fortaleza y Fe, donde encontrarás más recursos para fortalecer tu fe y encontrar tu voz interior. Comparte tu historia en los comentarios e inspira a otros a seguir el mismo camino de curación y transformación.